La riqueza y el reconocimiento mundial es un sueño anhelado por muchos artistas. Sin embargo, llegar hasta muy lejos es quizá uno de los obstáculos más grandes a cometer. Se necesita empeño y muchas veces sacrificar varias cosas. Se ha rumorado que algunos artistas cumplen pactos con tal de llegar a la fama, y quizá uno de los más sonados y pioneros de estos mitos es el de Niccolò Paganini, el violinista que vendió su alma y que tiempo después de obtener la fama lo apodarían violinista diavolo, que por su traducción del italiano lo apodarían el violinista del diablo. Bienvenido al 9º episodio. Soy Daniel Estebané y esto es Entre Sombras. Entre Sombras. Siendo Génova, Italia, el lugar de origen y nacido de unos padres con bastante estricción, fue que comenzó la historia de uno de los violinistas más famosos del siglo XIX. Niccolò Paganini Bocciardo nació el 27 de octubre de 1782. Su padre era un profesional dedicado al comercio marítimo y también violinista, y es debido a la afición de su padre que Niccolò daría rumbo por la música. Desde los 5 años, la música fluiría por las venas de Paganini. A los 5 años de edad, aprendería a tocar la mandolina, y desde ese entonces notaron que algo extraño ocurría con él. Tanto sus padres como conocidos de Génova se percataron de que los brazos y los dedos de Paganini eran más largos de lo normal, y fue precisamente esta extraña condición la que beneficiaría a Niccolò, pues a los 7 años comenzaría a tocar el instrumento que lo llevaría a la fama mundial: el violín. Con tan solo 9 años de edad, el pequeño Paganini daría su primera aparición en público, y muchos cuentan que este mismo se quedaba atónito ante tal deleite musical que aquel niño expresaba. Conforme el tiempo pasaba, Paganini creaba obras majestuosas. A principios del año 1800, ya había compuesto más de 15 piezas musicales, en las que incluso combinaría otros instrumentos con la finalidad de crear canciones espectaculares. Y fue en estos mismos años que crearía una de sus obras más famosas, 24 caprichos para violín solo. A su vez, crearía 6 conciertos y un par de sonatas. Cuando Paganini era un joven experimentado del violín, más gente comenzó a seguirlo. Los auditorios donde se presentaba eran abarrotados por el público, e incluso llegó a hacer acto de presencia ante realezas que iban con el fin de pasar unas placenteras horas musicales. Y decidido por la euforia y la apreciación que le daban, fue que daría rumbo a tener giras individuales, dando en 1827 su primer concierto importante de toda su carrera. Con técnicas innovadoras y gran pasión a lo que hacía, logró concretarlo en Nápoles. Fue así que músicos de la época y Paganini tendrían contacto más cercano, y pudo tener puertas más abiertas para sus presentaciones. Pero así como daría pasos agigantados en su carrera, los mitos comenzaron a perseguirlo. Era tanta la fama de Paganini que los boletos para escucharlo y verlo tocar eran excesivamente caros. Pero sin duda alguna, cada vez que se presentaba, él llenaba aquel lugar. Pero no solo iban a verlo tocar, sino el morbo de la leyenda que rondaba al músico los consumía. Se cuenta que cuando Paganini era un infante, su madre tuvo un sueño bastante misterioso. En este, apareció una figura que aseguraba ser el diablo. Aquel siniestro espectro predecía que Niccolò Paganini sería un violinista excepcional, pero que tenía que sacrificarlo todo. Es así que los padres de Paganini obligaban a su hijo a tocar por horas sin descanso. Estrictamente eran sus lecciones con tal de que llegara lejos como supuestamente había dicho aquel sueño. Haciendo paréntesis, muchos suelen confundir a Giuseppe Tartini, otro violinista importante, con el sueño de Paganini. Varios suelen mencionar que Paganini soñó que el diablo tocaba una melodía y que después de despertar asemejaría aquel espléndido sonido y crearía una sonata nueva. Sin embargo, eso le ocurrió a Tartini, pero esa es otra historia. Los rumores de que Paganini era acreedor de un don malévolo crecían, y se alimentaría por supuestos testigos que mencionaban ver en los conciertos una figura sombría detrás del violinista. Entre una de esas menciones,
un hombre aseguró ver una figura con aspecto escalofriante detrás de Paganini, alta con enormes brazos con garras, un par de cuernos afilados y un rabo largo. Era aquella sombra que sostenía el brazo de Paganini mientras éste tocaba improvisadamente una melodía. Las voces corrían por el auditorio, asustadas por ver esa maquiavélica figura ayudando a Paganini a terminar su concierto. El auditorio se quedaba helado de ver las técnicas de Niccolò, tocando más de 15 notas por segundo, haciéndolo rápido y sin equivocarse, hecho que asombraría a todos en el lugar. Gracias a estos mitos, y llegando a los oídos de Paganini, fue que él más carbón al fuego daría. Comenzaría a vestirse de negro en cada una de sus presentaciones. Además, el aspecto cadavérico que tenía el violinista debido a sus enfermedades ayudaban aún más al ambiente de aquel lugar. Las luces de los teatros eran a medias. La multitud estaba intacta esperando el momento para ver aquella siniestra sombra. Se abre el telón y Paganini se postra frente al público. Pasan los minutos y el músico inmóvil solo observaba la cara de asombro de la gente, hasta que comienza a tocar. Suenan las primeras notas musicales y se escucha el derroche de talento cargado por aquel joven músico. La gente comienza a cuestionarse si Niccolò Paganini había tenido un pacto con Satanás, y es entonces que los tonos de aquellas piezas musicales chillaron de manera estrepitosa. Una de las cuerdas se había roto. Apasionado y seguro de su capacidad, Paganini continuaba frotando el arco contra las cuerdas, cuando nuevamente otra cuerda quiebra la sonata. La gente no podía creer lo que ocurría en aquel frío ambiente, mientras que el violinista más tensión y deleite ocasionaba. Y fue entonces que una tercer cuerda rompió, quedándose al asombro de todos, pues Paganini había logrado terminar su concierto únicamente con la cuerda sol de su violín. El pueblo creía que las cuerdas del violín eran los cabellos del diablo, quien ayudaba a Paganini a completar sus sonatas, mientras que él cada noche salía y, orgulloso de lo que hacía, causaba furor como temor entre la audiencia. Pero poco a poco un cáncer lo consumiría por dentro, y su aspecto empeoraba más. Y fue que en 1840 daría por terminada la historia del hombre prodigio del violín, descansando para siempre una leyenda. Sin embargo, aún los mitos rondaban. El cuerpo de Paganini sería embalsamado y resguardado en casa de su hijo, pues el obispo prohibió darle santa sepultura al violinista, ya que decía que por vendida el alma al diablo, los restos no permanecerían en aquel lugar, hasta que tiempo después, el hijo, entre disputas y extensos trámites, concretaría sepultar por fin a su padre. Ahora yace entre la tierra uno de los músicos más famosos de la historia, un artista que estaría en boca de todos y en la mente de otros tantos, el hombre que por una condición y un sueño extraño lo convertirían en acompañante de una inquietante tempestad. El violinista que vendió su alma a Satanás con tal de tener éxito y tocaría sonatas con una sola cuerda, haciéndolo insuperable por otros famosos artistas. Lo apodaron violinista del diablo, pero su nombre siempre será Niccolò Paganini. Gracias por escuchar este episodio. Sígueme en Facebook para más contenido. Esto fue Entre Sombras. Mi nombre es Daniel Estebané y espero que duermas bien.